Dios les bendiga, hermanos. Amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, Padre mío, venimos ante tu presencia, Padre mío. Continuamos delante de ti a pedir tu unción, Señor. Que tú hables a nuestras mentes y a nuestros corazones, Padre mío. Que la palabra tuya, Señor, sea guiada a través de tu Santo Espíritu, Señor. Que toque y que remueva hasta lo más profundo de nuestras mentes y de nuestros corazones, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Un año más, un domingo más, en la casa de nuestro Dios, celebrando y gozándolos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él hace y Él continuará haciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a descansar en llevarlos camino a la perfección. Cuando estemos delante de la presencia de Él, que hayamos acabado nuestra carrera, ahí se terminará todo. Ya de ahí ya no hay vuelta atrás, pero hasta eso Él va a seguir obrando, va a seguir trabajando en los corazones y en las mentes de aquellos que abren su corazón y su mente para recibirlo a Él. Él no los va a obligar a nada, Él voluntariamente, porque todo es de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. Vamos a continuar con el libro de Pedro. Vamos a ver si recordamos la última enseñanza. La recordamos el miércoles, pero vamos a ver si recordamos en qué versículo los quedamos del libro de Primera de Pedro. Estamos estudiando el capítulo 3. ¿Algún hermano que se recuerde? ¿Pasó mucho tiempo? No, todavía pasamos. Como algo para edificación nuestra, hermanos. Las enseñanzas están ahí. Están en el internet. Si nosotros apretamos al botón de darle reproducción, ahí vamos a ver. Ahí hay muchas enseñanzas de tiempo muy pasado. De ahí Dios los da la oportunidad para recordarlos, para seguir estudiando, para seguir adelante. Hermanos, no es algo tan lindo que a mí me gusta es cuando Dios me corrige a mi vida, porque es para edificación mía. Es para que Él haga una obra en mí y yo pueda decir, Padre mío, perdóname. ¿Sabes por qué? Porque tenemos. Lo que pasa es que los afanes de este mundo están cortando, están opacando, están enterrando la semilla que ya brotó en nuestras vidas. Hemos olvidado del rocío de la mañana de Él, que los alienta cada día. Yo me gozaba hoy día porque había muchos conectados el día de hoy. Yo me alegro en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque para mí, en mi carne, cuando yo recibí el llamado de Dios, yo dije, esto va a ser muy difícil. Es una hora en oración a nuestro Dios. Pues ¿sabes qué? Yo me admiro cómo pasa el tiempo. Yo no siento el tiempo mediante la oración, pero sí siento sanidad dentro de mí. Siento que se quita una carga de encima, algo que estuvo por ahí toda la semana, todo el transcurso de la semana fatigándome y cansado, pero cuando yo empiezo a hablar con Él y expando mi mente, me olvido de todo, en una hora Dios me renueva las fuerzas y puedo seguir adelante. Es una bendición, hermano, créeme, es una bendición para la vida del cristiano. No es una obligación, no es un compromiso, es voluntariamente venir a los pies de Cristo. Quedamos que era sin excusas. Por eso Dios los está recordando que está en internet para poder retomar las enseñanzas una vez más. Yo lo hago también, yo fallo, todos fallamos, pero Dios en su amor y en su misericordia, por su Espíritu Santo, por aquel amigo que los enseñaba en la última enseñanza que estudiamos del libro de Pedro, aquel amigo, Dios entregó a su Hijo amado. Él es el amigo fiel, Él es el que no te va a traicionar, Él es el que con lazos de amor te va a reclamar, te va a corregir, te va a enseñar. Él es el buen pastor, Él es
esperanza nuestra. Él es nuestro Salvador. Vamos a estudiar del versículo 15 porque terminamos en el versículo 14 del libro de Pedro. Vamos a ir directamente a la enseñanza que Dios tiene preparada para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso Dios los corrige, por eso Dios quiere enseñarlos, porque Él en su palabra los da argumentos para ir a las naciones, para predicar, para decir que tenemos un galardón que está esperándolos. ¿Y cómo podremos hacerlos? Si los afanes de este mundo están opacando lo que Dios quiere hacer en nosotros. Sin la santidad, hermanos, sin apartarlos para Dios, porque santo significa alguien apartado para el evangelio de Cristo, preparado para llevar las buenas nuevas a aquellos que mal lo necesitan, pero sin apartarlos para Él, no podremos presentar defensa delante de nadie, porque ¿cómo vamos a ir a hablar y predicar de lo que no queremos? Porque es así, muchas veces no queremos en nuestra carne. La palabra de Dios está ahí, las enseñanzas están ahí, Él los habla mediante su palabra. El Espíritu Santo de Dios viene y toca, porque ninguno de los que está aquí me puede decir a mí que Dios no le ha hablado en los tantos años que tenemos de estar aquí. Si estamos aquí es porque en un momento dado, cuando los apartamos y Él tocó nuestros corazones, Él los habló directamente a nosotros. Pero podemos ahora mismo estar preparados con la mansedumbre que Dios quiere dentro de nosotros, porque si aceptamos la corrección con humildad, nos volvemos mansos. Jesucristo fue manso. Yo me pongo a pensar en aquellos tiempos, el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, guiado por un Espíritu poderoso, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánta mansedumbre hubo en Él? Él lo único que les dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino está arriba, a la diestra del Padre. Después de todo lo que le han hecho, tal vez algunos de nosotros los enojemos porque diga, bueno, pero ¿quién es Él para pararse y reclamarlos así? No soy yo, hermanos. Cuando yo oro, yo no quiero nunca en mi vida empezar a hablar por mí mismo. El día que yo lo haga, quiero que Dios corte eso de mí, porque no voy a edificar a nadie, pero sí voy a destruir mi vida, porque nadie puede ir en contra del Espíritu de Dios, nadie puede atentar en contra del Espíritu de Dios. Cuando Dios manda o da los dones, como mi hermano Steven decía, Él los da. ¿Y por qué? Por amor a nosotros mismos. Él explicaba perfectamente, los dones son dados y el amor está en el medio, pero lo mayor de todo es el amor. Jesucristo tiene tanto amor para con nosotros, y en ese amor los prepara un galardón eterno. Vamos a ir a Apocalipsis 22, 12 y 13. Dice la palabra de Dios en el versículo 12 del libro de Apocalipsis 22. He aquí,
Yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensa a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Nuestro Señor, nuestro amigo, los deja sin excusas. Los dice, ustedes van a luchar por una promesa que yo les traigo para todos y cada uno de aquellos que quieran seguir. Pero qué difícil, porque dice que será según la obra de cada uno. O sea que hay un requisito para que Dios los dé el galardón eterno. Y es no descuidarlos, no dejar botado, porque tenemos una conciencia que los recuerda constantemente, a menos que su conciencia se haya cauterizado, donde tú ya no sientas la presencia de Dios. Es la única manera que tú no puedes sentir el Espíritu de Dios, porque Él habla, Él te hace ver lo bueno y lo malo. Él los deja sin excusas. No podemos decir que no sabemos. ¿Por qué? Porque hemos pasado por años estudiando la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está nuestro argumento delante de nuestro Dios? ¿Cómo le vamos a reclamar a Él? Vamos a presentar defensa delante de aquel que dice la palabra que los conoció desde el vientre de nuestras madres y los apartó. Él, aparte de que los conoció, los designó, los apartó, los hizo a un lado para el reino de Él. Porque Él sabe que cuando estuvimos muertos en delitos y pecados, su gracia, su amor, su fidelidad, su misericordia los abrazó y los dio promesa, la cual tenemos que seguir confiando. Aprendimos de la mansedumbre, aprendimos de la sumisión, hemos aprendido del fiel amigo. Y si lo vamos más atrás y recordamos aún más, hay mucho más. Pero yo siempre he dicho esto: yo nunca quiero olvidarme de donde Él me sacó. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo recuerdo lo que yo era y lo que Dios ha hecho en mí, me basta y me sobra para seguir adelante. Cuando no tenía nada, cuando nadie daba un centavo por mí, cuando estaba camino al infierno, su amor tocó mi conciencia. Su Espíritu Santo entró en mi corazón, renovó toda la podredumbre que podía tener, y encima de todo me mostró el temor a Él, que es el principio de toda sabiduría. Tú puedes decir, bueno, yo también tengo temor de Dios, yo también me equivoco. Dice la palabra en Isaías 8:13, en el libro de Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo. ¿Por qué menciona la palabra miedo? ¿Sabes por qué? Porque lo debería dar miedo de no recordarlos, algo que pasó hace 3, 4 semanas atrás. Miedo porque los estamos descuidando de lo que Él quiere hacer en nosotros. Si la palabra de Dios, tenemos la certeza y la convicción que es guiada por el Espíritu Santo y que los lleva a una vida de victoria, entonces los debería dar miedo el no prestar más atención. Todos y cada uno de nosotros hemos aprendido que de nada nos sirve conocer toda la palabra de Dios y no practicarla. Lo importante aquí que Dios quiere decirnos es que Él quiere que nosotros empecemos a actuar
de una manera diferente. Es un año nuevo. Todos aquí los hemos puesto metas que queremos alcanzar. En lo personal, yo quiero una casa para mí y mi familia. Pero ¿sabes qué? Jehová es el que me va a guiar. El Espíritu Santo de Dios es el que me va a dar lo que yo deseo. ¿Por qué? Porque Él conoce mis pensamientos, lo más profundo de mi corazón, lo que yo anhelo. Pero ¿qué pasa si yo me descuido? ¿Qué pasa si yo intento alejarme de lo que Él quiere hacer en mi vida? En Jehová tenemos una esperanza eterna. Como los enseñaban, cómo un padre puede entregar a un hijo. Muchos aquí somos padres y yo no creo que nadie esté dispuesto a entregar un hijo. Pero Jesucristo lo hizo por amor a nosotros. Entonces, que nuestra conciencia, vamos a seguir leyendo en el versículo 16, teniendo buena conciencia, para que Él, en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tenemos que tener una buena conducta, una buena conciencia, pero sobre todo en el temor a Jehová nuestro Dios. Porque nadie tiene derecho, hermanos. Ahí es donde viene. Tú puedes decir ahora mismo, bueno, él está predicando de no tener derecho. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él sí tiene derecho a reclamarlos, a corregirlos, a guiarlos a través de su Santo Espíritu. Dios es el que va a juzgar lo que Cristo ha hecho en todos y cada uno de nosotros. Entonces, lo bueno y lo malo, Él lo ve. Lo correcto y lo incorrecto, Él tiene control de ello. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, es donde reconocemos que estamos cortos en lo que Él nos ha pedido hacer, en lo que Él nos ha encaminado a hacer. Su buen espíritu es el que los va a guiar de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque yo prefiero mejor padecer un poco tiempo en que Dios me siga carcomiendo en mi mente y en mi corazón y recordándome a diario lo que Él quiere de mí, que perderme. Porque cuando morimos, ahí ya no hay vuelta atrás. Ahí ya no hay esperanza para nadie. Mucha gente vive y unos no creen que existe el cielo y el infierno. Muchos creen y viven sus vidas pensando que aquí se acaba todo. Yo prefiero vivir mi vida con el temor de Dios en mi corazón y morir un día y despertarme en los brazos del Señor, que vivir toda mi vida en ignorancia, en incredulidad. Porque hermanos, yo me pregunto, ¿qué siente Dios si Él es nuestro creador? Y si en el principio sopló de su espíritu para nosotros. Yo me pregunto, ¿qué siente Él cuando yo me alejo de su Santo Espíritu? ¿Cómo puedo tener la esperanza de que todo va a estar bien si me alejo de Él? Los científicos siguen con eso de que descendemos del mono.
hermano, monos siguen habiendo. Y van a continuar habiendo. Nunca se van a acabar porque son la creación de Dios también. Él creó todos los seres de esta tierra. Todo, animal y bestia del campo, todo lo creó Él. Hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo vivo. Y quiero seguir viviendo mi vida confiado en que es así. Que mi conciencia me recuerde dónde estoy parado. Y que yo pueda aprender cuando Él me corrige a mí. No sigamos desperdiciando nuestros días, porque llegarán días como en el tiempo de Noé, donde buscaremos y no encontraremos. En Corea del Norte, Corea del Sur, ¿cómo son perseguidos los cristianos? Ellos están viviendo en días muy difíciles. Pero Kim Jong no es más poderoso que nuestro Dios. Aún ahí, hay un promedio de 200 a 300 mil cristianos que en este momento están escondidos, pero siguen alabando a Dios de los ejércitos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios va a ser esparcida. Queramos o no queramos ser instrumentos de Dios, Él va a acoger a aquellos que han abierto su corazón para seguirlo a Él. Él es el que va a juzgar. Él es el que va a caminar con nosotros. Él siempre va a estar ahí. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Te has puesto a pensar lo que podemos hacer de bien en Dios? Nada tenemos, hermano, que sea bueno dentro de nosotros. Todo lo que está ahí y todas las cosas que nosotros podemos hacer. Voy a hacer una pausa y les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes cuando caminan por las calles, ven a una persona necesitada y le dan algo para que pueda comer, para que pueda vestir, pero también le dan una palabra? ¿Qué los llena más? ¿Darle el dinero o darle la palabra? Pero la palabra los enseña que las obras, que la fe va acompañada de las obras. Entonces, tenemos que dar ambas cosas. Tenemos que compartir. ¿Por qué? Porque con su Santo Espíritu Él puso en nosotros. No es que nosotros queramos. Hermano, ¿quién va a querer? Después de haber trabajado tanto por $10 y sabiendo que en su casa hay necesidad, ¿quién va a querer compartir esos $10? Si sabes que esos $10 también pueden servir para que tú comas en tu casa. Pero si tú lo das, estás poniendo estás poniendo tu obra en la fe de Cristo, confiando en que, como Él dice, que no hay fe sin obras. Cuando tú vuelvas a tu casa, el pan no va a escasear, el aceite no se va a acabar, la comida va a continuar ahí. Activas las dos cosas y te sientes bien. Estamos trabajando en la parte de atrás. Es bastante difícil, pero yo me gozo en mi corazón. Yo le enseñaba a mi hermana Cristina lo que hemos hecho. La gloria es para Dios, porque Él ha puesto, hermanos, que seguimos unidos. En el principio Dios los llamó a todos y las puertas están abiertas para todo el que quiera venir. Hermanos, es una bendición de Dios el poder dar lo que por gracia recibimos.
Entonces, no podemos creer. Ayer yo me reía en el mensaje que pusimos. El día viernes me reía en el mensaje que pusimos. Mi hermano pastor puso: todavía su fe no mueve montañas. Porque es así, ¿no? Es cierto, necesitamos activar nuestra fe, pero con nuestras obras a la vez, de la mano, juntos, caminando en un solo sentido. Esto es perecedero, esto va a quedar ahí, pero el gozo que está dentro de nosotros, al saber que lo hicimos para el Señor, eso no va a pasar, porque vendrán generaciones después de nosotros que van a disfrutar de lo que Dios los dio. ¿Y todo por qué? Porque en nuestra conciencia sentimos que era para Dios, por Dios y en Él. ¿Me entiendes? Hay obras buenas, pero no son de nosotros. La gloria es para Dios, porque lo que hacemos es por Él. Si lo hacemos es porque Él lo permite. Él nos da la fuerza, Él nos da el tiempo. ¿Qué pasaría si yo ahora mismo les digo: hermanos, está bien, no hay problema, falta mucho por hacer, no pueden venir? Ok, donemos todos un día de nuestro salario y démoslo para mandar a traer otras personas que vengan y trabajen. ¿Estaríamos activando las obras con la fe? Si Dios lo llamó a nosotros y puso en nuestro corazón el hacerlo por nosotros mismos. Es fácil, porque yo creo que a nadie le costaría. Todos estaríamos de acuerdo. Ok, aquí está mi día, y sería mucho. Pero Dios no quiere eso, hermano. Dios no está buscando eso, porque yo estoy 100% seguro que así fue como se los habló de aquí, que se iba a buscar a alguien. Pero cuando Dios pone en el corazón hacer buenas obras y las seguimos, somos más que bendecidos. Todo lo que tenemos, todo lo que hayamos acumulado, todos nuestros bienes quedarán aquí, porque son perecederos. No con esto te digo que disfrutes lo que Dios nos da, porque es un don de Dios el poder disfrutar de las cosas que nos da. Dios no los quiere avergonzados. Dios los quiere que sigamos haciendo el bien mientras vivamos en esta tierra, hermanos. Y Él pone, porque Él pone en nosotros el hacer el bien. Hagámoslo, porque yo te aseguro 100% que hay muchos que han partido, que desearon en sus corazones hacer mal y no tuvieron el tiempo suficiente para poder hacerlo. Hagamos lo que Dios nos pide, sigamos adelante. Él es nuestro juez, Él es el que va a juzgar nuestras obras, pero después de la muerte ya no hay más. Todo termina. Hay un camino hacia el infierno y hay un camino que es muy estrecho, que lleva a la salvación eterna. Estos versículos que vamos a tocar, del 18, 19 al 20, yo estaba muy nervioso porque son puntos muy difíciles de predicar, porque habla de unos espíritus, pero en eso Dios me puso en mi corazón
que todos y cada uno de mis seres queridos, de mis familiares, han tenido un espíritu, pero llega el momento en que ese espíritu encarcelado es libertado. Llega el momento donde esas cadenas de concupiscencia que cargamos son rotas. Hay un momento donde la luz de Cristo empieza a alumbrar la vida de aquel que se deja. Cristo murió, pero también resucitó. Y en su resurrección, vamos a leerlo, vamos a continuar leyendo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueran salvadas por agua. Amén. Un poquito difícil, ¿no? Porque en el transcurso de Jesucristo y Noé hay una gran diferencia, hay un gran lapso de tiempo, pero la palabra dice que Jesucristo fue y predicó. Jesucristo es vivificado en el Espíritu de Dios. Y en el principio, ¿qué nos dice la palabra en la creación? ¿Qué nos recuerda la palabra? ¿De qué nos habla? ¿Qué hizo Dios en el principio? ¿Quiénes estaban con Él? El Espíritu Santo, la Trinidad completa. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritus encarcelados, que fue y predicó. Me pregunto, ¿quién profetizó en los días de Noé? ¿Habían profetas en los días de Noé? Hermano Jeffrey, si yo le digo a usted que cuando se case con la hermana Rosy van a tener hijos y que usted tiene que guardar sus hijos en los caminos de Dios, y cuando ellos crezcan es su deber decirles a ellos, ¿qué está haciendo usted en ese lapso? ¿Está siguiendo las instrucciones de lo alto para con su esposa, para con sus hijos? ¿Qué hizo Noé con su familia? ¿No les profetizó que los días se iban a acabar? Entonces sí, Noé era un profeta de Dios. Entonces sí habían profetas. Noé sí atendió que venía un diluvio. Y yo creo, aunque no está escrito, pero yo creo que Noé, cuando vio que aquella arca era tan inmensa, él buscó ayuda. No creo que no le dijo a alguien, oye, mira, va a venir un diluvio, ayúdame a construir un arca. Entonces él profetizaba de la venida de algo que se veía imposible, porque en esos tiempos no llovía. Había pasado mucho tiempo donde no llovía, e incluso lo tomaron como un loco. Creyeron que estaba loco. Bueno, hermano Juan, si yo le digo a usted que en Nueva York no va a nevar más, ¿usted se va a preparar
o usted va a tener la duda en su corazón de que mañana puede nevar. Hay que estar apercibidos. Uno no puede. Cuando Dios te habla, tú tienes que estar apercibido y atento a que si viene de Él, va a pasar. Entonces, volviendo al punto, de los espíritus encarcelados. En la vida nuestra, antes de venir a los caminos de Dios, había espíritus buenos dentro de nosotros. Acabamos de leer que todo lo bueno viene de Él. Y si no lo conocemos a Él, ¿cómo podemos tener algo bueno dentro de nosotros? Cuando Él dio su vida por nosotros, habían quienes habían caminado con Él y habían andado con Él, pero se sintió solo. ¿Cómo lo sentíamos solos nosotros antes de venir a Él? Tú y yo teníamos un espíritu de muerte que los llevaba camino al infierno. Jesucristo descendió hasta las profundidades. Muchos aquí en estos versículos se enfocan en los ángeles caídos, se enfocan en que Jesucristo fue al purgatorio. La Biblia no menciona el purgatorio. La Biblia habla de un cielo y un infierno, de una vida eterna y un castigo eterno. Entonces, antes de llegar a Dios, ¿camino a dónde estábamos nosotros? A la perdición, al infierno, al lago eterno, al lago de fuego, donde muchos no creen que existe. A mí no me importa si existe o no, yo voy camino al cielo. Yo voy a vivir mi vida confiado de que Jesucristo me guiará a través de su Santo Espíritu. Porque si Él me vivificó a mí y me resucitó a mí en su Espíritu, porque nosotros físicamente hemos visto a Jesucristo, no va, pero sí lo hemos sentido, ¿no? A través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Hemos visto las obras de Él, hemos visto en la propia necesidad nuestra. Y como testimonio te lo digo, cuando Dios impactó mi vida, me enseñó en lo que yo más anhelaba, que era proveer para mi familia. Con ese lazo de amor, Dios me atrajo a sus caminos. ¿Por qué? Porque nunca he dudado de que Él es mi proveedor. Desde que yo llegué a Él, he entendido algo, que no es porque sea más inteligente, que no es porque tenga el mejor trabajo del mundo. Ayer lo reíamos porque platicábamos con mi hermano Ángel, y hay algo que hay que hacer, pero yo le recordaba, hermano, acuérdese, yo no tengo social. Pero aún así, aprendimos que Dios no trata igual al impío
que al que está buscando la justicia de Dios. Entonces somos justificados a través de Él, vivificados en su Santo Espíritu, no para volver a las obras malas que hacíamos, porque estamos claros de que si hacemos lo mal, iremos camino al fuego eterno, ¿correcto? Que las obras que hacemos buenas vienen de Dios, que la fe que tenemos hoy día, Dios la puso ahí. Que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios los trajo con sus lazos de amor. Que los recordaba que tenemos que seguir aprendiendo de las enseñanzas que Dios tiene para con nosotros. Que tenemos instrumentos que hoy día podemos utilizar. Yo no creo que Noé cogió un megáfono y empezó a gritar que toda su familia iba a ser salva cuando iba en el arca. Cuando nosotros los introducimos en el arca del nuevo pacto, que es nuestro Señor Jesucristo, sí podemos gritarle al mundo que nuevas criaturas somos, que las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas, que la obra que Él está haciendo en nosotros los lleva camino al cielo. Podemos gritarlo a los cuatro vientos, podemos pregonarlo y decir que por su buen Espíritu Santo es que nosotros hoy día vamos camino a la salvación eterna. Vamos camino a recibir el galardón que Él tiene preparado para nosotros. Porque lo merecemos, porque somos buenos, porque Él es bueno y porque Él los ha permitido. Porque a través de la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, es que podemos decir que ya no somos espíritus encarcelados, que hoy día las cadenas se rompieron, que vamos camino hacia la vida eterna. El Espíritu Santo de Dios habla. Habló en el Pentateuco, habló a los profetas y habló en el Nuevo Testamento. Y también habló a tu corazón y al mío. Y transformó la vida y fuimos vivificados juntamente con Cristo. Ezequiel 3:24. Ezequiel 3:24 dice la palabra de Dios. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? ¿Cuántos se sienten confortables cuando estamos aquí? ¿Cuántos los sentimos libres de poder glorificar a nuestro Dios en la casa de Él? Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Anhelemos, hermano, en nuestros corazones que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos, que si los corrigió al principio de la enseñanza, que lo tomemos como una señal que Él quiere rectificar para dónde estamos cogiendo ahora, no desperdiciando el tiempo ya más,
su buen espíritu, si los dejamos guiar por Él, Él hará cosas maravillosas en nosotros. Isaías 63, 14. Isaías 63, 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Amén. Nuestro Dios quiere que hagamos de su nombre algo maravilloso. ¿Cómo? Porque éramos y estábamos en un espíritu que lo llevaba camino a la perdición, pero ahora estamos en su espíritu camino a la gloria eterna. Él los guía, Él las pastorea, Él siempre está con nosotros, nunca los va a dejar de su mano. Corintios 13, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo no sé tú, pero yo llegué a este lugar cargado cuando llegué por primera vez. Y como aquí, en este lugar, se movía el Espíritu de Dios, yo me sentí libre de toda atadura, de toda cadena. Todo fue destruido, todo peso que cargaba en mí fue tirado a lo más profundo de la mar, porque en Él hay libertad, porque con su Espíritu los ha libertado de un camino de perdición. Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, que abundancia en esperanza por el poder, que abunda la esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está puesta tu esperanza en medio de la abundancia? Yo he estado en momentos de abundancia, pero también he estado en momentos de necesidad. Pero eso no me impide que al llegar a la casa de Dios y poner mi esperanza y dejarme ser guiado por el Espíritu Santo, toda la carga que yo traía, porque cuando tuve mucho o cuando tuve poco, mi Dios siguió siendo mi Dios. Él no dejó de ser porque tenía o porque no tenía. No me fue fácil al principio, pero por eso Dios los trae enseñanzas una y otra vez para recordarlos que cuando es con tus fuerzas siempre va a ser difícil, pero cuando dejas todo en las manos de Él, todo va a ser fácil. Bueno, las enseñanzas no vienen como un CD que necesita que tires para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. No, nuestra vida sí necesita recordar cuando estamos yendo para atrás que tenemos que forzarlos hacia adelante, hacia la meta final, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hay muchas cosas en la vida nuestras que los impiden y los atan. ¿Porque Dios quiere? No. Porque Él los dio un libre albedrío y depende de nosotros dejarlos guiar por su Santo Espíritu o contender contra Él, camino a la perdición. Romanos 5:5.
y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No te avergüences del Evangelio de Cristo. No te avergüences si pasas un proceso de necesidad. Si algo yo he aprendido es que mediante el proceso, al final de él, he podido ver la gloria de Dios. Y eso es lo que me ha mantenido. Eso es lo que me continúa esforzando. Pero no ha sido porque yo he querido. Ha sido porque el Espíritu Santo de Dios me ha recordado una y otra vez que no estoy solo. Que si me dejo guiar por Él, que si dejo que Él sea quien apacienta las aguas en mi vida, que si reconozco que fue el único amigo verdadero que dio su vida por mis pecados, que si me dijo que voy a ser un apóstol de Jesucristo para pregonar su palabra, que si cuando nadie daba algo por mí, que si cuando padre y madre me abandonaron, Él me recordó y me dijo, aunque padre y madre te abandonen, yo nunca te dejaré. Dios los va a mantener en el hueco poderoso de su mano. Él no va a dejar que el proceso te lleve a la perdición. Recuerda el libro de Job, que fue uno de los libros que cambió mi vida, porque pude ver que cuando reconoció y se fue en contra de su misma esposa. No con esto estoy diciendo que la hermana Arlene me está queriendo desviar de los caminos de Dios. No es así. Llegarán momentos en que dos no estarán de acuerdo y no podrán caminar juntos. Pero si entra la Trinidad completa en ese hogar, hay sanidad, hay esperanza, hay salvación. Y se dejan ser guiados por el Espíritu de Dios, las aguas se apaciguan. El diluvio no lo va a llevar, el diluvio no lo va a destruir. Tenemos que seguir adelante, no poniendo ya más excusas. Si tenemos del Espíritu de Dios, de ese buen Espíritu que los ha dado, que los lleva a hacer obras que parecen buenas, que son buenas. Una mujer no está media embarazada, una mujer está embarazada y va a dar a luz. Cristo está esperando que su iglesia deje renacer, deje renovar, que se deje usar para que la semilla que Él ha puesto a través de su Santo Espíritu empiece a dar frutos en todos y cada uno de nosotros. Es un año nuevo, son expectativas nuevas. Tenemos libre albedrío, pero no tenemos excusas, que Dios nos lo recuerda una y otra vez, que la enseñanza es para todos, que nosotros, guiados por su Espíritu Santo, podemos glorificar el nombre de nuestro Dios donde vayamos, podemos ser luz en medio de las tinieblas, que las aguas pueden venir y el arca del pacto, del nuevo pacto está ahí para nosotros, que los terremotos pueden llegar, que las guerras pueden pasar, pero que la palabra de Dios siempre seguirá ahí. El cielo y la tierra pasará, mas sus promesas, mas sus palabras nunca dejará de ser.
Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, hermanos. Esta es la enseñanza que Dios tocó en mi corazón. La gloria y la honra sean para nuestro Dios.